Hola a todos, tal como les prometí, les comparto el PowerPoint de nuestra primera unidad, Números Naturales. En esta presentación vamos a trabajar con el concepto de los números naturales en cuanto a su historia, definición y características, la utilización de los mismos ubicándolos en recta numéricas y comparándolos, y por último, en la aplicación a diferentes situaciones problemáticas. Comenzando por la historia de los números y en particular de los números naturales, tenemos que saber que hace muchísimos años el ser humano se vio en la necesidad de contar. No existía la noción de número, por lo que solo podían comparar cantidades. Ellos podían saber si tenían más o menos animales, más o menos alimentos, pero no sabían cuánto más o cuánto menos. Para eso utilizaban objetos como piedras, palitos de madera o nudos de cuerda. Más tarde, esa correspondencia la empezaron a establecer con sus dedos. De aquí el origen de nuestro sistema de numeración decimal. Por eso nosotros agrupamos los números de 10 en 10 como decenas, centenas, unidades de 1000. Algunos símbolos gráficos empezaron a surgir como marcas en una vara o trazos sobre la arena, hasta que en Mesopotamia comenzaron los primeros vestigios de los números grabados en forma de cuñas sobre tableros de arcilla, la famosa escritura cuneiforme, método que luego fue adoptado en la Grecia antigua y en la antigua Roma. En la historia de la matemática hubo una persona muy importante en el siglo XIX llamado Richard Dedekind. Él fue quien introdujo al conjunto de los números naturales sobre una primer base sólida y fue uno de los primeros que dio la definición de este conjunto numérico. Los números naturales, así, tuvieron una representación propia y tal como la conocemos hoy en día, esa representación está dada por la letra mayúscula n. Un número natural es entonces todo número entero positivo. Entero porque, claro, no tiene coma. Eso implica que no tiene parte decimal. El conjunto de los números naturales es infinito, es decir, no tiene fin, y comienzan a partir del 1. Conocidos los números naturales, podemos representarlos en una recta numérica. Una recta numérica es la representación gráfica que los ubica en orden creciente, de menor a mayor. Para establecer una recta numérica tenemos que seguir una serie de pasos. En primer lugar, dibujar una línea recta con una flecha en su extremo derecho, indicando que los números naturales son infinitos, por lo que el conjunto sigue más allá de esta pequeña representación. Luego, ubicar rayitas, conservando una distancia idéntica entre una y otra. Debajo de cada rayita colocaremos los números, quedándonos así una especie de regla. Y por último, colocar puntitos sobre los números que nos pidan representar. Al poder establecer la ubicación de números naturales en la recta numérica, ya somos capaces de, al igual que las civilizaciones antiguas como Babilonia, compararlos, sabiendo que cada número natural tiene un sucesor, es decir, un número que le sigue más grande que él, y un antecesor, o sea, un número más chico que él, salvo el número 1. ¿Por qué motivo? Porque un número más chico que 1 sería el 0, y el 0 no sirve para contar, por eso no es un número natural. Los signos usados son los de mayor y menor. Recordemos, como vimos en clase, que ese simbolito de mayor o menor siempre tiene los vértices abiertos hacia el número que sea más grande. Con los números naturales podemos establecer cualquier tipo de operación, sabiendo que cada una de ellas traerá consigo una propiedad específica. La primera propiedad es la propiedad conmutativa. La palabra conmutar significa cambiar y hablando matemáticamente, lo que se va a cambiar es el orden de los números. Esta propiedad es válida solamente para sumas y multiplicaciones. Como muestra el ejemplo, 8 más 4 es lo mismo que 4 más 8. Si la cuenta dijese 8 menos 4, claramente no es lo mismo que 4 menos 8.
La segunda propiedad es la propiedad asociativa, la cual implica que podemos juntar o agrupar números con la utilización del paréntesis y también es válido para sumas y multiplicaciones de manera exclusiva. Por último nos encontramos con la propiedad distributiva. La palabra distribuir significa repartir. En este caso vamos a tener una suma o una resta asociada a una multiplicación o división. Fíjense que el número que está multiplicando o dividiendo simplemente se reparte con los valores que se encuentran dentro del paréntesis, transformando una operación complicada en dos operaciones más simples. Visto todo el recorrido de los números naturales en esta primera parte, los invito a recorrer el camino para resolver cualquier situación problemática. Resumiendo, primero tendremos que leer con atención el enunciado, luego identificar la pregunta que el problema nos hace, reconocer los datos necesarios para poder resolver ese problema, idear alguna estrategia de resolución, llevarla a cabo, redactar la respuesta y por último revisar nuestros resultados. Nos vemos en un próximo video.